Hasta ahora, se consideraba que el disco celeste de Nebra pertenecía a la Edad del Bronce antiguo. Por lo tanto, era la representación más antigua del cosmos. Los arqueólogos de la Universidad Goethe de Frankfurt y la Universidad Ludwig Maximilian en Múnich han vuelto a analizar los datos sobre el sitio del descubrimiento y las circunstancias del hallazgo. Sus conclusiones son que el disco debe estar fechado en la Edad del Hierro, por lo que es unos 1000 años más joven de lo que se suponía anteriormente. Esto hace que todas las interpretaciones astronómicas anteriores sean obsoletas. ¿Qué es el disco celeste de Nebra? ¿Cómo se encontró? El problema de las piezas procedentes del saqueo, un nuevo análisis del disco. ¿Qué es el disco celeste de Nebra? El disco celeste de Nebra es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de Alemania y fue incluido en el registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO en 2013. Las características del cielo de noche y de día se mezclan sobre el fondo de una representación abstracta de un cielo estrellado. El curso del Sol y la Luna a través de los cielos no solo se representa, sino que también se explica. Porque, entre los horizontes, un barco realiza un viaje nocturno a través del océano celestial. Esta es la primera vez que esta imagen aparece en Europa como símbolo mítico central. El disco nos da una idea del conocimiento de nuestros antepasados sobre el curso del universo y su interpretación religiosa. Nos muestra también las diferentes fases de la luna, diferentes fases o estados por los que habría pasado el disco. ¿Cómo se encontró? El hallazgo se produjo en el verano de 1999, cuando dos hombres con detectores de metales, que se dedicaban a buscar municiones y armas militares en el bosque de Ziegelrod, se toparon sin sospechar de su importancia con restos del 1.60 AC, un disco clavado verticalmente en el suelo, acompañado de dos espadas, dos hachas, unos brazaletes y un escoplo, todo ello rodeado por grandes piedras. Vendieron todo en el mercado negro por unos 16.000 euros en el año 2000. Un comprador lo ofreció por 1 millón de marcos a los museos de prehistoria de Berlín y Múnich. Fue entonces cuando el director del Museo de Berlín, Wilfried Mengin, recibió unas fotos en que se veía el disco celeste y las demás piezas. Mengin contestó que debía dirigirse al Museo de Prehistoria de Múnich de inmediato, pues se trataba de piezas procedentes de un expolio. Después de esta conversación, el hallazgo desapareció por un tiempo. En el 2002 otras personas acuden a Mengin con propuestas de ventas similares. En esta con el director del museo no quiso perder la pista y acude al Ministerio de Cultura de Sajonia-Anhalt, que a su vez da parte del suceso a la policía. Tras la investigación policial se recupera el disco y una de las espadas. Más tarde se conseguirá todo lo demás. En septiembre de ese mismo año, los implicados son detenidos y condenados a una multa. Es en este momento cuando los descubridores del tesoro hacen una confesión en regla, revelando el lugar y las circunstancias del hallazgo. Desde el 23 de mayo de 2008, el disco del cielo se exhibe en la exposición permanente del Museo del Estado, al ser descubierto en una excavación ilegal en 1999 junto con varias espadas, hachas y brazaletes de la Edad de Bronce. Como es sabido, el contexto del descubrimiento es esencial para la datación científica, ya que el disco en sí no podía ser datado científica ni arqueológicamente en comparación con otros objetos. Por lo tanto, tras años de investigaciones de varios grupos de expertos, se verificó tanto la atribución al supuesto sitio del descubrimiento como los orígenes comunes de los objetos, independientemente de la vaga información proporcionada por los saqueadores. En un nuevo análisis del disco, los historiadores Rupert Daphet, director del Archäologische Staatssammlung de Múnich, y el profesor Rüdiger Krause de Prehistoria e Historia de Europa Temprana en la Universidad Goethe de Frankfurt, han analizado de nuevo en profundidad las circunstancias del
Descubrimiento y los resultados de la investigación que se hicieron sobre el disco celeste de Nebra. Su conclusión, el lugar aceptado hasta hoy de su hallazgo, y que fue investigado en excavaciones posteriores, es muy probable que no sea el sitio de descubrimiento de los saqueadores. Además, no hay pruebas convincentes de que las espadas, hachas y brazaletes de la Edad del Bronce formen un conjunto de orígenes comunes. Por esta razón, se debe asumir que este no es un depósito típico de la Edad del Bronce y que el disco no se encontró junto con los otros objetos en su estado original en el sitio de excavación. Según los arqueólogos, esto significa que el disco debe investigarse y evaluarse como un hallazgo individual. Casi no existe ningún método científico relevante que no se haya utilizado para examinar el tesoro de Nebra, cultural y estilísticamente. El disco celesteno puede encajar en el mundo de la Edad del Bronce antiguo, principios del segundo milenio antes de Cristo. Por el contrario, se pueden hacer referencias más claras al mundo de motivos de la Edad de Hierro del primer milenio antes de Cristo, según Gebhard y Krause. Sobre la base de una situación de datos divergentes y sobre la base de esta nueva evaluación, todas las conclusiones histórico-culturales anteriores, a veces de gran alcance, deben discutirse de nuevo y con una mente abierta. El disco debe interpretarse y evaluarse en contextos diferentes a los anteriores. Finalmente se pudo descubrir que el yacimiento arqueológico se encontró, según confesión de los implicados, en el bosque de Ziegelroda, en el monte Mittelberg, que está a 252 metros de altitud y que domina sobre el río Unstrut. No se trataba de ningún enterramiento, sino de un depósito donde se habían abandonado las piezas dentro de una cista vaso metálico con tapa que se usaba para guardar objetos preciosos, sin ningún orden. El astrónomo Ralph Hensen sostiene que el disco fue un intento de coordinar los calendarios solar y lunar para contarles en la Edad de Bronce a los hombres cuándo sembrar las semillas y cuándo hacer los oficios, dándole un sentido casi moderno del tiempo. Hipótesis de Kenne, dado que el tamaño del disco dorado es inferior al de la media luna, según Martin Kenne. Esto debería indicar que no representa ni al Sol ni a la luna llena. Por ello, Kenne propone el planeta Venus entre el disco dorado y la media luna. Destaca un grupo de 7 puntos que podría simbolizar a las Pléyades, en Mesopotamia. La relación de símbolos correspondiente a Venus, la media luna y las Pléyades hacen referencia a la divinidad celeste, por lo que hay estudiosos que afirman que aquí podríamos ver un paralelismo evidente. Hipótesis de Hensen. Los estudios de Ralph Hensen son los más recientes que se han realizado sobre el disco de Nebra. Para este astrónomo, el disco es un esquema de la regla intercalar utilizada en Mesopotamia para el calendario lunar. La idea de dicha regla sería, pues, una importación desde Oriente, cuando en el mes de primavera un creciente lunar de, al menos, el tamaño del representado en el disco de Nebra aparecía junto a las Pléyades. Entonces debía añadirse al calendario lunar un mes. Estimados queridos amigos, espero que les haya gustado el contenido de este video, suscríbanse a nuestro canal y seguiremos subiendo más información. Hasta la vista.